Hola, bienvenido. En esta oportunidad vamos a continuar con cómo resolver problemas matemáticos. Y para eso vamos a partir del primero. Ahí en pantalla te lo estoy presentando. ¿Qué te propongo hacer inicialmente? Leer bien ese problema. Tratar de identificar en él qué es lo que se quiere y pensar en cómo lo resolverías. Es decir, qué tendré que hacer para darle solución a ese problema. Para eso te propongo la siguiente actividad. Pausa por un momento el video. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que consideres necesario hasta que hayas comprendido e ideado una estrategia. Reanudamos la reproducción del video. Espero que te hayas dado esa oportunidad. Si de pronto se te dificultó un poco, entonces te tengo algunas preguntas que te pueden ayudar. Tenemos ahí, ¿qué es lo que se quiere en ese problema? Voy a pensar. Esa pregunta de pronto me puede ayudar. ¿Qué datos me proporcionan? ¿Qué datos me dan allí? Si me dan 1, 2, 3 o 4 y cuáles son esos datos. ¿Son suficientes esos datos? ¿O creo que pueden hacer falta datos? ¿Hay alguna condición? ¿Condición para qué? Para yo emplear esos datos, qué va a relacionar el uno con el otro, de qué forma los debo de relacionar. ¿Qué puedo hacer con los datos? Es decir, ya identifiqué los datos, ya sé cuáles son esos datos. ¿Qué sigue? ¿Qué hago con esos datos? ¿Los sumo, los resto, los multiplico, divido? Ahora sí tengo que multiplicar. ¿Qué dato con cuál otro dato? ¿Alguna vez has resuelto un problema similar o parecido? Pienso, en los problemas que yo he resuelto anteriormente, me he encontrado con uno que sea parecido a este, porque de pronto me puede servir. ¿Qué hice para darle solución? Es decir, en ese momento, si me encontré con un problema similar al presente, ¿qué hice yo para resolver ese otro problema? Es posible que este problema que he resuelto lo pueda resolver de otra forma empleando otro método. ¿Son correctos o suficientes los pasos establecidos? Es decir, los pasos que yo ya realicé para darle solución a este problema son suficientes. ¿Son correctos o correctas las operaciones que he realizado o los pasos que he dado? ¿He verificado lo hecho desde el inicio? ¿Me he dado esa oportunidad de verificar o rectificar cada uno de los pasos dados? ¿Existe alguna otra forma de resolver este problema? Son algunas de las preguntas que me pueden ayudar en la búsqueda de la solución a este problema. Ahora sí, retomemos algunos de los planteamientos anteriores en este problema. ¿Qué es lo que se quiere en este problema? Me dice, temperatura que se marcará a las 4 a.m., o sea, a las 4 de la mañana. Si leíste bien este problema, debes de haber identificado eso como lo que se quiere en dicho problema. Por si no lo hiciste, ya en este momento te voy a ayudar con la lectura del mismo. Dice, a partir de las 8 p.m., la temperatura en el municipio de Bello desciende 2 grados cada hora. Si a las 8 p.m. el termómetro marcaba una temperatura de 24 grados en Bello, entonces la temperatura que marcará
a las 4 a.m. será de, y hay un espacio ¿para qué? Para que le demos la respuesta al problema una vez la tengamos. Entonces, ya identificamos qué es lo que se quiere. ¿Cuál es la temperatura? ¿En dónde? En el municipio de Bello. ¿A qué hora? A las 4 a.m. ¿Qué datos me proporcionan? Entonces, si leí bien el problema, debo haber identificado estos datos. Una hora de inicio, que es las 8 p.m. Una hora final, que son las 4 de la mañana, o sea, 4 a.m. Una temperatura de partida, que es de 24 grados. Un cambio de temperatura, que me dice allí que la temperatura desciende 2 grados cada hora. Ese es otro dato que me están proporcionando. ¿Hay alguna condición para emplear esos datos? Me dice descenso de temperatura. O sea que cuando yo vaya a trabajar con esos datos, debo de tener presente que la temperatura es en disminución. Va disminuyendo cada 2 grados. ¿Cuánto tiempo? Cada hora. ¿Qué puedo hacer con los datos para solucionar el problema? Entonces vamos a ver, ya identifiqué esos datos. ¿Qué hago con ellos? Entonces, ¿qué puede ser? Determinar el número de horas. Calcular cuántos grados en total descendió la temperatura. ¿Qué más es posible realizar aquí o calcular? Calcular la diferencia de grados entre esa temperatura inicial y los grados de descenso que presentó esta. Ahora sí, ¿qué puedo hacer con los datos para solucionar el problema? Entonces, anteriormente ya dijimos qué podíamos hacer. Ahora vamos a ejecutarlos. Iniciemos calculando cuántas horas transcurrieron entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Para eso nos vamos a ayudar con este reloj. Vamos a ver cuántas horas fueron. Tenemos aquí de 8 a 9 hay 1 hora, 2 horas hasta las 10, 3 horas hasta las 11, 4 horas hasta las 12, 5 horas hasta la 1, 6 horas hasta las 2, 7 horas hasta las 3 y 8 horas hasta las 4. O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuántas horas fueron? 8 horas. ¿Qué sigue? Calcular cuántos grados en total descendió la temperatura. En nuestra situación nos dicen que la temperatura fue variando 2 grados. ¿Y cómo fue esa variación? ¿De aumento o fue de disminución? Ahí me dan una palabra clave y dice que desciende 2 grados. Ese 2 grados quiere decir que va bajando. Entonces, ese menos 2 grados hay que acompañarlo del signo menos, hay que colocarlo negativo. Ahora, ¿de dónde aparece ese 8? ¿O qué representa ese 8? Ese fue el dato que obtenimos anteriormente, el número de horas. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Porque resulta que por cada hora de esas 8 horas siempre se estuvo dando la misma variación. ¿De cuánto? De menos 2 grados. Por eso multiplicamos. ¿Y cuánto nos da eso? Menos 2 grados por 8, eso nos da menos 16. O sea, ¿cuánto fue la variación en temperatura? Fue de 16 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la temperatura inicial y le vamos a adicionar esa variación que se dio. Entonces tenemos 24 grados, que es la temperatura inicial. Y tenemos menos 16, ¿qué es qué? ¿Qué es ese menos 16? Si recuerdan, esa fue la variación que hubo de la temperatura. ¿Y por qué la representamos con menos 16? Porque fue en descenso. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Agregar. Y si es agregar,
nos conduce a la operación de suma. Ahora sí, ¿qué nos quedó finalmente planteado? 24 grados más menos 16 es igual a 8. Si dijiste que era igual a 40 o a menos 40, entonces te has equivocado. Pero vamos a ver rápidamente por qué es igual a 8. Tenemos aquí la adición de dos números enteros, uno positivo y otro negativo. Cuando yo sumo dos números enteros que son de distintos signos, entonces determino o calculo la diferencia aritmética entre los dos. Diferencia aritmética entre 24 y 16 son 8 unidades. ¿Pero por qué me está quedando positivo? Porque tiene mayor valor absoluto 24. Continuemos. Ahora, ¿será que es posible resolver esa situación de otra forma? Entonces vamos a mirar. Para eso nos vamos a ayudar de la presente escala. Nos dijeron que la temperatura inicial fue de 24 grados. ¿A qué hora? A las 8 p.m. Como desciende 2 grados, o sea que a la siguiente hora, si baja 2 grados, entonces son 22. ¿Y qué hora sería? Como pasa una hora, entonces 9 de la noche. A la siguiente hora, que es las 10, 20 grados. A la siguiente hora, que es las 11, 18 grados. A la siguiente hora, que son las 12 a.m., serían 16 grados. A la 1, 14 grados. A las 2 de la mañana, 12 grados. A las 3 de la mañana, 10 grados. A las 4 de la mañana, 8 grados. Y así podemos continuar. ¿Cierto? Ahora, ¿a qué horas es que nos piden que miremos cuál será la temperatura? Listo, ahí la tenemos a las 4 de la mañana. ¿Y qué nos mostró ahí? Que son 8 grados. ¿Cuánto nos dio anteriormente? 8. O sea que hasta el momento llevamos dos formas de cómo determinar ese problema o darle solución. Miremos otra forma. Tenemos la temperatura inicial de 24. ¿Cuánto varió la temperatura? 16 grados. ¿Qué puedo hacer yo? De la temperatura inicial descontar esa variación que fue 16. Por eso, ¿qué voy a hacer entre estas dos cantidades? Una sustracción o resta. ¿Y qué me va a quedar? 24 menos 16. Muy parecido al caso anterior. En el caso anterior, ¿qué hicimos nosotros? A 24 le adicionamos esa variación, pero la variación allá la expresamos negativa porque fue de descenso. Acá la estamos tomando como una cantidad neta de 16, pero no se la adicionamos, sino que se la vamos es a sustraer o a descontar. ¿Eso va a ser igual a cuánto? 24 menos 16, igual a 8. Si yo aquí le aplico lo que vimos por allá en el video de sustracción de números enteros, me va a dar lo mismo. ¿Y por qué afirmo que me va a dar lo mismo? Recordemos que por definición la sustracción en números enteros, ¿cómo se realiza? Dice, al minuendo, que es 24, le voy ¿a qué? Adicionar el opuesto del sustraendo. ¿Y cuál es el opuesto del sustraendo? El opuesto es menos 16. ¿Cuánto me va a dar eso? Miren, ¿qué me dio aquí? Exactamente la expresión como la planteé anteriormente. ¿Cuánto da eso? 8. Entonces, finalmente, ¿qué respuesta puedo dar? La temperatura que marcará el termómetro a las 4 de la mañana será de 8 grados. Esa es la conclusión a la cual puedo llegar. Listo, muchachos, espero que con el presente video hayan comprendido un poco mejor de cómo darle solución a una situación problema. Nos vemos en el siguiente video con un segundo problema.